Estamos al aire. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la Cátedra Abierta Filosofía de la Biología. Este es un espacio de diálogo organizado en conjunto por el Instituto de Filosofía y el Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia. Como ustedes ya saben, esta cátedra busca ser un espacio de formación para los estudiantes de ambos institutos y una ventana para que el público general se nutra de las dinámicas académicas de la Universidad de Antioquia. Les recordamos además que este es un curso introductorio de la filosofía de la biología y no un ciclo de conferencias sobre avances de filosofía de la biología. Bueno, antes de empezar le agradecemos a Laura Echandía y al personal de UD Arroba por su colaboración para organizar y proyectar estas charlas. La Cátedra Abierta Filosofía de la Biología se llevará a cabo todos los lunes, que no sean festivos, a las 2 de la tarde y excepcionalmente 2 martes de junio, el 8 y el 15. A los interesados en conocer la programación, los temas y las fechas precisas de cada charla, los invitamos a visitar la página del Instituto de Filosofía, http://filosofia.uda.edu.co. Allí encontrarán toda la información relacionada con este evento. De una vez empiezo también esta charla diciéndoles que el próximo lunes es festivo en Colombia, entonces no habrá esta charla. Entonces, antes de comenzar, los profesores hemos preparado un comunicado. Cristina, por favor. Gracias, Santiago, y gracias a todos ustedes por estar acá. Bien, la Cátedra Abierta Filosofía de la Biología continúa desarrollándose en el contexto del paro nacional en Colombia. Por tratarse de un programa de extensión de la Universidad de Antioquia con difusión internacional y por tener una agenda definida que incluye la participación de ponentes invitados externos a la universidad, la Cátedra Abierta seguirá realizando y transmitiendo sus conferencias semanales. Sin embargo, cabe señalar que nosotros, el equipo docente encargado, no somos indiferentes a la protesta social pacífica del pueblo colombiano que ejerce y reclama legítimamente sus derechos constitucionales. Repudiamos enfáticamente la violación a los derechos humanos y los excesos desproporcionados de los agentes de la fuerza pública contra la vida e integridad de los ciudadanos, especialmente de jóvenes estudiantes, así como la negligencia del Estado para investigar y castigar estas violaciones. Repudiamos también los actos violentos de los infiltrados en las marchas pacíficas y todos los tipos de violencia. Creemos que las razones detrás de estas protestas sociales son legítimas. Rechazamos la estigmatización de la movilización ciudadana como mecanismo de participación y solicitamos al gobierno colombiano la sustitución de mecanismos de represión por formas democráticas de discusión y consenso políticos, los cuales permiten superar la crisis de orden público y atender a los problemas estructurales sociales, ambientales, económicos, políticos, sanitarios y educativos que motivan los reclamos de la ciudadanía en nuestro país. Hasta aquí nuestro comunicado. Gracias, Cris. Bueno, ahora sí vamos a introducir la charla de hoy. El día de hoy tenemos una charla sobre el reduccionismo en biología por parte del profesor Dubian Cañas de la Facultad de Ingeniería y el Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia. Dubian estudió filosofía en la Universidad de Antioquia y luego realizó una maestría en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde actualmente cursa su doctorado en filosofía de la ciencia. Además, contamos con la compañía de la profesora Cristina López Gallego, el profesor Camilo Ramírez y quien les habla, Santiago Arango, quienes además los acompañaremos en la sección de discusión y preguntas. Les recordamos a todos los que nos están viendo que pueden realizar sus preguntas en la caja de comentarios debajo del video. Esto es para los que nos están viendo a través del Facebook Live y a los que nos están viendo a través de Zoom en el cuadro preguntas y respuestas. Les rogamos no hacer sus preguntas en el chat porque allí se pueden perder. Entonces, así pues, le damos la bienvenida a Dubian. Muchas gracias, Dubian, por acompañarnos. Y tienes la palabra. Voy a dejar de compartir para que puedas compartir.
Listo. Bien, muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias por estar aquí interesados en escuchar una hora sobre filosofía de la biología en medio de esta situación lamentable por la que estamos atravesando. El día de hoy les voy a hablar sobre uno de los problemas importantes en el campo, que es el reduccionismo en el contexto del conocimiento biológico. Lo que voy a hacer en esta charla es básicamente lo siguiente. En primer lugar, voy a caracterizar el problema del reduccionismo en biología. Les voy a explicar en qué consiste el reduccionismo y qué es lo que está detrás de la discusión entre reduccionistas y antirreduccionistas en los terrenos de la teoría evolutiva y de la biología molecular. Luego de caracterizar el problema del reduccionismo en biología como un problema fundamentalmente epistémico, voy a pasar a explicar dos tipos de reduccionismos epistémicos. En una segunda parte voy a hablar sobre el reduccionismo de teorías biológicas, que es un enfoque de reduccionismo clásico de la filosofía de la ciencia pospositivista de los años 60. Y en tercer lugar voy a hablar sobre el reduccionismo no de teorías, sino de explicaciones biológicas, que trata de rescatar el programa reduccionista en biología una vez se han señalado los problemas que presenta el reduccionismo de teorías. Y finalmente, luego mostrar los límites y los alcances del reduccionismo sobre las explicaciones biológicas, voy a señalar algunas conclusiones generales que se seguirían de los tres puntos anteriores. Entonces, lo primero que tenemos que decir a la hora de tratar de entender qué es el reduccionismo es que no nos estamos refiriendo en el contexto de la filosofía de la ciencia al reduccionismo de diccionario. Por ejemplo, la Real Academia Española define al reduccionismo como la simplificación exagerada o excesiva de algo complejo. O el Cambridge Dictionary define el reduccionismo como the practice of considering or presenting something complicated in a simple way, especially a way that is too simple. Y no nos estamos refiriendo a este tipo de reduccionismo que podríamos ejemplificar a través de las siguientes afirmaciones, por ejemplo, que el pobre es pobre porque quiere, o que la protesta social por haber continuado luego de haber el gobierno suspendido la reforma tributaria, de haberla archivado, siguió continuando. Entonces, debido a eso, pues la mejor explicación de eso es que la protesta social se vio intervenida por la izquierda radical en un plan macabro financiado por el narcotráfico y el terrorismo, y etcétera. O también en el contexto filosófico, cuando uno trata, por ejemplo, de refutar el relativismo, usando estudios de caso, por ejemplo, la disputa entre el cardenal Belarmino y Galileo Galilei, en torno a la verdad del sistema copernicano del mundo, cuando uno caracteriza ese desacuerdo como consistiendo en un desacuerdo fundamental, donde solamente hay involucrados dos principios epistémicos fundamentales, la revelación y la observación, y no se tiene en cuenta en primer lugar la ecuación histórica y en segundo lugar otro conjunto de elementos que van más allá de las creencias y de los sistemas epistémicos que usan los epistemólogos analíticos. Entonces, este reduccionismo de diccionario es un reduccionismo que hace referencia a ciertos juicios que enuncian ciertas simplificaciones o caricaturas en el sentido técnico de las caricaturas. Y esas caricaturas no son solamente problemáticas desde el punto de vista teórico, sino que cuando tienen implicaciones sociales relevantes son aún más problemáticas, y entonces habría que atenderlas. Pero el reduccionismo científico, y en particular el reduccionismo en biología, que es el tema del día de hoy, no consiste en una caricatura acerca de cómo se hace investigación científica en biología, cuál es el tipo de conocimiento que proporcionan las distintas ciencias biológicas,
aun cuando lo podríamos ubicar a este tipo de reduccionismo dentro de la vecindad semántica e incluso epistémica de esta definición de diccionario. Incluso podríamos decir que la presentación que les voy a hacer el día de hoy se ubica o se ajusta a esta definición del reduccionismo como haciendo referencia a ciertas caricaturas. Yo voy a hacer una profunda simplificación del debate del reduccionismo porque es una discusión lo suficientemente rica en detalle y lo suficientemente compleja como para abordarla en 50 minutos. Y entonces cuando estamos pensando en el reduccionismo no ordinario, sino en el reduccionismo científico, es decir, aquel que tiene lugar en las ciencias, lo podemos pensar como un intento por relacionar distintos dominios de investigación relativos a las diferentes ciencias especiales. Por ejemplo, cuando los filósofos de la mente tratan de relacionar el estudio de los fenómenos mentales en términos de estudios más fundamentales relacionados con los procesos físico-químicos que tienen lugar en el cerebro. Entonces, el reduccionismo en filosofía de la mente es tratar de reducir los estados mentales a los estados físico-químicos, o en otras palabras, proporcionar una explicación o una comprensión o una teoría de la mente en términos de una explicación, una comprensión o una teoría acerca de cómo funciona el cerebro. Pero eso también lo podemos ver, por ejemplo, en las ciencias sociales, en la discusión sobre el individualismo metodológico, que es la cuestión de si existen solamente los individuos o existen entidades colectivas o sociales que no se reducen a la sumatoria o el mero agregado de los individuos, y en ese sentido, si existe algo así como una intencionalidad colectiva o estados intencionales irreductiblemente colectivos que permitirían al mismo tiempo pensar a los grupos como entidades diferentes a los individuos, capaces o susceptibles de atribuciones de responsabilidad práctica, pero también de responsabilidad epistémica. Y fuera del contexto de las ciencias sociales y del estudio de la mente, donde el reduccionismo todavía sigue siendo ampliamente discutido, en la física encontramos otra manera de reduccionismo que parece ser más exitoso o ampliamente aceptado por los científicos, donde ya no tratamos de relacionar dos dominios de investigación que están relacionados jerárquicamente, es decir, fenómenos que están situados en un nivel de organización más alto y otros que están situados en un nivel de organización más fundamental, sino que el reduccionismo exitoso en este caso es el reduccionismo entre teorías, cuando podemos, a partir de establecer principios de correspondencia, por ejemplo, reducir en este caso la ley de los gases ideales a las leyes de Newton, en particular a la segunda ley de la mecánica clásica, estableciendo la identidad entre la temperatura y más precisamente el calor con la energía cinética que presentan los cuerpos cuando interactúan, friccionan y coleccionan entre sí. Me refiero a las partículas o a los mols que componen a los gases. Y el reduccionismo en biología es justamente un intento por tratar de relacionar fundamentalmente dos campos de investigación en la biología. Por una parte, relacionar la teoría sintética, es decir, la genética clásica y la teoría de la selección, de la evolución por selección natural, con la biología molecular. Y una vez hecho esto, tratar de relacionar la biología molecular con los aspectos teóricos más básicos de las ciencias físicas, que sería, por ejemplo, la bioquímica o incluso la física misma. Y cuando tratamos de entender entonces la posición que asumiría un reduccionista en biología, tendremos que establecer una distinción conceptual entre tres tipos de reduccionismo, entre tres maneras de formular la posición reduccionista. La primera es la tesis metafísica, que también se conoce como fisicalismo, que sostiene que los hechos físicos o los eventos físicos fijan o constriñen los hechos biológicos. ¿Qué significa esto? Que los hechos físicos son más fundamentales que los hechos biológicos y fijan a esos hechos biológicos. Es decir, que la existencia de los eventos biológicos depende de la existencia de los hechos físicos. O en otras palabras, uno podría entender la fijación
en términos metafísicos de la siguiente manera. Cuando decimos que los hechos fijos fijan los hechos biológicos, lo que queremos decir es que los hechos fijos pueden tener, los hechos físicos, perdón, pueden tener lugar aun cuando no se den los hechos biológicos, pero los hechos biológicos no pueden tener lugar a menos que se den los hechos físicos, ¿sí? Y entonces el fisicalismo se puede formular como la conjunción de dos tesis. Por una parte, con la tesis del naturalismo, es decir, que no solamente existen entidades físicas, materiales, en el terreno de la biología, que no existe algo así como entidades que comporten intencionalidades o teleologías. También renunciamos al vitalismo aquí. Y el segundo conjunto de la tesis fisicalista sería la idea de cómo está ordenada la realidad. Es decir, no solamente es la tesis de que solamente existen hechos físicos, sino que esos hechos físicos están ordenados jerárquicamente, donde unos son más fundamentales y otros menos fundamentales. Y entonces esa relación de fundamentalidad es justamente la relación de fijación, donde de acuerdo con esta visión metafísica, los eventos físicos son los fundamentales y los hechos biológicos serían hechos derivados que dependen ontológicamente de los hechos físicos. En segundo lugar, el reduccionismo se puede formular como una tesis epistémica, y este es el corazón de la discusión en lo que nos vamos a concentrar, que tiene que ver con el conocimiento biológico y en particular con el tipo de explicaciones que se proporcionan en biología. Entonces, lo que un reduccionista sostiene en este campo es que la explicación biológica funcional, así es como Alexander Rosenberg la caracteriza, pero se está refiriendo fundamentalmente a la síntesis moderna, ha de corregirse, completarse o basarse en términos de una explicación biológica molecular. Entonces, lo que sostiene el reduccionismo epistémico es que nosotros podemos mejorar nuestro conocimiento acerca de los fenómenos biológicos si logramos reducir en términos epistémicos las explicaciones funcionales propias de la teoría sintética a las explicaciones más básicas de la biología macromolecular. Y si el reduccionismo epistémico es correcto, entonces podríamos hacer la inferencia de que una consigna metodológica para hacer investigación en biología, para conducir y definir las agendas de investigación, es que el reduccionismo ofrece desde luego un programa de investigación concreto que tiene como objetivo cognitivo el que la biología logre una explicación macromolecular de los hechos biológicos, o que en última instancia podamos explicar a partir de la física y de la química los fenómenos biológicos. Pero aquí hay que tener cuidado porque el antirreduccionista le concede algunas cosas al reduccionismo. En particular, el antirreduccionista es fisicalista, concede el reduccionismo metafísico, pero no está de acuerdo con hacer la inferencia de que si entonces el fisicalismo como una visión de cómo está hecho el mundo es verdadero, entonces el reduccionismo epistémico y el metodológico son posibles o alcanzables, al menos en principio. Y el asunto es que el desacuerdo entre los reduccionistas y los antirreduccionistas parte justamente de lo que conceden ambas posiciones. Como ya señalé, tanto el reduccionista como el antirreduccionista rechazan el antirreduccionismo ontológico porque consideran que el fisicalismo es verdadero. Pero los dos también están de acuerdo. Podríamos decir que el reduccionista más radical le concede al antirreduccionista la negación del eliminativismo, es decir, que la biología funcional es indispensable desde el punto de vista teórico, es decir, que no podemos comprender los fenómenos biológicos sin usar la síntesis moderna, la genética clásica y la teoría de la evolución por selección natural. Y entonces, si los dos conceden esas cosas, entonces la raíz del desacuerdo sobre el reduccionismo tiene que ver acerca de la autonomía de las explicaciones
biológicas, trazadas desde la síntesis moderna. Entonces, la pregunta que está de fondo y que explica el conflicto entre reduccionista y antirreduccionista es si, de hecho, se puede llevar a cabo la reducción epistémica de la biología funcional a la biología molecular. El reduccionista dice que sí, que a partir del descubrimiento de Watson y Crick de la década de los 50 sobre la estructura del ADN o del código genético, parece promisorio que el reduccionismo va a tener lugar, ¿sí? Que en el futuro cercano, cuando haya un progreso sistemático de diferentes frentes, es decir, en términos empíricos y en términos teóricos fundamentalmente de la biología molecular, podremos reducir la biología evolutiva a la biología molecular. Entonces, el desacuerdo, repito, es en relación con la autonomía de las explicaciones biológicas en términos funcionalistas. Y entonces una primera aproximación para tratar de ver si la reducción es posible, y en ese sentido para negar desde el punto de vista del reduccionismo la autonomía de las explicaciones funcionales, es el modelo de la reducción teórica, que es un modelo que bebe de dos fuentes. En primer lugar, del modelo nomológico deductivo de explicación de Hempel, según la cual la explicación de los hechos es deducción a partir de leyes y de condiciones iniciales. Y por otra parte, de la propuesta según la cual uno puede hacer reducción entre teorías, reducir una teoría a otra teoría, cuando uno puede deducir la teoría reducida a partir de las leyes de la teoría reductora. Entonces, si tratamos de entender la identidad que presumiblemente nos mostraron Wilson y Craig al identificar los genes de Mendel con los ácidos nucleicos, con las secuencias del ADN, entonces tenemos el siguiente argumento, que sería una explicación de acuerdo con el modelo nomológico deductivo. Tendríamos en la primera premisa a una ley de la teoría reductora, que sería una ley de la biología molecular o tal vez de la bioquímica, que conecta a un mecanismo físico-químico con una secuencia genética, con una secuencia de ácidos nucleicos. Luego tenemos una ley puente que establece una identidad entre el concepto de las secuencias genéticas y los genes mendelianos, ¿sí? Y finalmente tendríamos una ley que se podría deducir a partir del condicional de la primera premisa y del bicondicional o de la identidad de la segunda premisa, que conecta a los genes mendelianos con los fenotipos o con los rasgos adaptativos que pretendemos explicar o que la teoría evolutiva nos explica. Entonces, si este modelo de reducción teórica funciona, entonces podríamos decir que lo único que necesitamos para hacer la reducción de la biología funcional a la biología molecular es que existan, por un lado, leyes en la biología molecular y leyes en la teoría sintética, y además de eso, que existan unas leyes puentes que permitan conectar los vocabularios o los términos que figuran en las leyes de la teoría reductora y en las leyes de la teoría reducida. Y de esta manera, entonces, podríamos conectar los fenómenos que suceden en el dominio biológico con los fenómenos que ocurren en el dominio molecular más básico. Sin embargo, este modelo pospositivista, que algunas personas incluso lo usan recientemente, sobre todo en filosofía de la mente, algo que es un poco curioso, pero es solo un dato, no fue ampliamente criticado. Y entonces vamos a ver cuáles son los problemas que presenta la reducción interteórica. Tiene que ver justamente con esos dos criterios que señalé, a partir de los cuales
se puede satisfacer la reducción en términos de reducción de leyes. El primero tiene que ver con el criterio de derivación, que tiene que ver con que existan leyes en ambos dominios, ¿sí? En el que vamos a reducir y en aquel a partir del cual lo vamos a reducir. Y entonces, pues una primera objeción contra el modelo de reducción interteórica que ataca el criterio de derivación es que no existen leyes en biología, como pudimos apreciar en sesiones anteriores. No existen leyes en biología en relación con la teoría sintética, pero tampoco existen leyes en la biología molecular, es decir, en generalizaciones empíricas o enunciados legaliformes que pasen el test nomológico, es decir, que cumplen las condiciones necesarias y suficientes para que un enunciado legaliforme, que es una generalización empírica, cuente o califique como una ley. Y entonces Rosenberg, por ejemplo, piensa que las generalizaciones de Mendel no son leyes porque, en primer lugar, no son universales, porque su dominio de aplicación se restringe a fenómenos de la Tierra, de nuestro planeta Tierra, de cómo ha evolucionado la vida en este planeta. Y además, las generalizaciones de Mendel están sujetas a excepciones. Entonces ahí no se satisface ni la condición de universalidad ni la condición de no estar sujetas a excepciones. Pero entonces uno podría tal vez decir que podría salvar a las generalizaciones de Mendel como leyes si las caracteriza como leyes ceteris paribus, pero entonces en ese caso, como sabemos, ese tipo de leyes no serían derivables de principios más fundamentales, justamente por ser cláusulas ceteris paribus. Pero el problema es aún mayor cuando reconocemos que tampoco existen leyes propiamente dichas en la biología molecular, porque alguien podría decir que si tú tienes una ley ceteris paribus, pues tienes una ley robusta, aun cuando pues, esté sujeta a excepciones, aun cuando su dominio de aplicación sea limitado, aun cuando podamos decir que esa ley es verdadera o se satisface solamente en relación con el modelo abstracto e idealizado que permitiría conectar a esa ley con el mundo. Pero el asunto es que en la biología molecular tampoco hay generalizaciones nomológicas. Y entonces, si no hay leyes en biología y la reducción epistémica es reducción entre leyes, entonces no puede haber reducción en la biología. Y un segundo problema con el modelo de reducción teórica es que el segundo criterio, el de conectividad, tampoco se satisface, porque tampoco existen las leyes puentes que nos permiten conectar las leyes de un dominio y del otro. Y no hay leyes puente porque justamente no se puede establecer la relación de identidad entre los predicados funcionales que figuran en la teoría sintética con los predicados moleculares que figuran en la biología molecular. Y la razón por la cual esta identidad no se satisface es porque una misma secuencia de ADN está implicada en diferentes genes y muchas secuencias diferentes pueden codificar la función de un mismo gen. Es decir, no se puede establecer la identidad de tipos. Sí se puede establecer la identidad token, pero eso no es suficiente para que la reducción sea satisfactoria, por un argumento que se conoce como la realizabilidad múltiple de los fenómenos biológicos en diferentes manifestaciones estructurales físico-químicas. Entonces aquí tenemos lo que se conoce como la relación de los muchos uno y de los unos muchos. En primer lugar, tenemos que una misma función, un mismo rasgo seleccionado por la evolución para satisfacer el efecto que describe la función, puede ser realizado por diferentes estructuras macromoleculares. Por ejemplo, la función de transportar oxígeno es producida en algunos organismos o codificada
mejor en algunos organismos por la proteína de la mioglobina, pero en otros organismos, como en los seres humanos, por la proteína de la hemoglobina. E incluso la proteína de la hemoglobina puede ser realizada por diferentes estructuras o secuencias mejor genéticas, por diferentes secuencias de ácidos nucleicos. Y en segundo lugar, para la relación unos-muchos, lo que tenemos aquí es que una misma estructura físico-química puede ser compartida por diferentes rasgos adaptativos o por diferentes rasgos que desempeñan funciones diferentes. Y entonces, en este caso, si por ejemplo decimos que tener una ala o volar o que mi ojo tiene cierto color, comparten ciertas propiedades físico-químicas, por ejemplo, estar compuestas con moléculas y esas moléculas hechas de átomos y esos átomos hechos de electrones y por lo tanto estar cargados eléctricamente, eso no es biológicamente relevante desde el punto de vista de la explicación que pretendemos hacer acerca de los rasgos que la teoría de la evolución selecciona para desempeñar una función. Y entonces, si estos argumentos de realizabilidad múltiple son correctos, entonces no se puede reducir los fenómenos biológicos a los fenómenos físico-químicos, ni siquiera en términos macromoleculares, pero tampoco en términos micromoleculares más fundamentales. Es decir, esto pone en cuestión no solamente la reducción de la biología funcional a la biología molecular, sino la reducción de esta segunda a la ciencia física más básica. Sin embargo, como tanto el reduccionista como el antirreduccionista quieren salvar su compromiso metafísico con el fisicalismo porque consideran que es la visión correcta acerca de qué es el mundo y cómo está ordenado, entonces tal vez una manera de salvar al fisicalismo sea apelando a la tesis de la superveniencia, según la cual una función biológica sobreviene en una estructura macromolecular disyuntiva. Si una misma función, de acuerdo con la realizabilidad múltiple, puede realizarse por diferentes y heterogéneas estructuras macromoleculares, por diferentes secuencias genéticas, etcétera, entonces lo que tendremos que decir es que la relación de fijación entre el dominio biológico y el dominio físico es una relación de superveniencia, donde las propiedades biológicas que nosotros describimos en términos funcionales y apelando al vocabulario de la selección natural, sobrevienen en conjuntos disyuntivos de estructuras macromoleculares. Y entonces esto nos permite salvar el fisicalismo porque podríamos claramente conceder que una misma biología puede ser realizada por distintas estructuras disyuntivas, pero si hay un cambio en esas estructuras tendríamos un cambio en las funciones biológicas. ¿Sí? O para ser más preciso, un cambio en las funciones biológicas implicaría un cambio en las estructuras macromoleculares caracterizadas así en términos disyuntivos. Sin embargo, esta apelación a la superveniencia es problemática por al menos tres razones. El antirreduccionista señala que las propiedades y relaciones disyuntivas no son causales, y si no son causales, entonces, ¿cómo entendemos la relación de fijación? En segundo lugar, por ser justamente propiedades disyuntivas, su descripción siempre va a ser incompleta, es decir, siempre se puede agregar un nuevo disyunto a la relación disyuntiva. Y entonces, el conocimiento o la explicación de los fenómenos biológicos en términos macromoleculares, pues no se podría completar. Entonces, la explicación siempre sería una explicación incompleta o parcial. Incluso algunos reduccionistas van más allá y piensan que esto no se debe solamente a una limitación en las capacidades cognitivas de los seres humanos,
sino que incluso, aun cuando tengamos equipos de computación muy sofisticados como los que contamos en la actualidad, la explicación va a ser en principio incompleta por la manera como nosotros entendemos la disyunción, el operador disyuntivo. Entonces, el antirreduccionista tiene dos argumentos a su favor, o encuentra dos argumentos a su favor aquí. El primero es que las explicaciones funcionales que figuran en la síntesis moderna tienen poder explicativo, y en ese sentido es que afirman los antirreduccionistas que la síntesis moderna es autónoma desde el punto de vista explicativo, es decir, que no necesita corregirse, mejorarse, completarse o basarse en explicaciones de la biología molecular. Y perfectamente los antirreduccionistas pueden aceptar que la relación de fijación que salva la visión fisicalista del mundo es una relación de superveniencia. Con eso no tienen inconvenientes. Pero incluso el antirreduccionista tiene un segundo argumento, una segunda razón, que no tiene que ver con la autonomía explicativa, sino con el hecho de que al parecer existen fenómenos en los que la relación de fijación se invierte, es decir, donde existe una causalidad desde los fenómenos biológicos a los fenómenos moleculares, y no a la inversa, justamente como la relación de superveniencia lo establece. Sin embargo, este argumento de la downward causation es demasiado comprometedor para el antirreduccionista, justamente porque si uno acepta que existe causación hacia abajo, entonces está negando el fisicalismo. Al menos el segundo conjunto del fisicalismo. Es decir, que las relaciones de dependencia sean de lo más fundamental a lo menos fundamental. Entonces, digamos que el antirreduccionista más moderado tal vez deje ese problema por fuera, no lo considere como una anomalía relevante de atención, al menos en el contexto de la discusión con el reduccionista, y se quede única y exclusivamente defendiendo la autonomía de la síntesis moderna, en particular de la genética mendeliana, a partir del poder explicativo que tienen las explicaciones funcionales y en particular la selección natural para la comprensión de los fenómenos biológicos en su diversidad y complejidad. Pero para defender la autonomía, dado que la reducción teórica no funciona, entonces algunos han propuesto, en particular Rosenberg, una nueva manera de entender la reducción epistémica en biología, que ya no concibe la explicación en términos de deducción y como basada en leyes más fundamentales, a partir de las cuales se deducen lógicamente leyes menos fundamentales y donde se establecen relaciones de identidad o definiciones de coordinación entre los términos involucrados en las leyes, sino que la reducción explicativa nos apela más bien a ciertas virtudes epistémicas que nos permitirían hacer inferencias a la mejor explicación. Entonces, una primera tesis que defendería un reduccionista de corte explicativo es que una explicación de eventos históricos, como lo son los eventos evolutivos, que es el tema de investigación básico central de la biología, una explicación de los eventos evolutivos ha de corregirse, complementarse o mejorarse en términos de la mejor explicación de dichos eventos. Entonces, fíjense que aquí hay como una suerte de movimiento en relación con entender la tesis de la autonomía, que es el núcleo central del desacuerdo entre reduccionistas y antirreduccionistas. Porque lo que se está diciendo es que si la biología funcional es autónoma o no, dependerá en última instancia de si la biología funcional es la mejor explicación de los términos biológicos
o si la irrupción, como sostendría el reduccionista, de la biología molecular a las explicaciones biológicas proporcionaría una mejor explicación de los fenómenos evolutivos. Y entonces, sobre la base de esta primera tesis acerca de la naturaleza de la explicación biológica, el reduccionista explicativo sostendría entonces que si la disputa se resuelve definiendo cuál es la mejor explicación, desarrollando un razonamiento abductivo de los fenómenos biológicos, entonces lo que sostendría el reduccionista es que las explicaciones evolutivas de la biología funcional se han de corregir, completar, mejorar o basar en las explicaciones de la biología molecular y fundamentalmente de la bioquímica, o como en un segundo paso de la bioquímica. Y para defender la segunda tesis, la tesis del reduccionismo explicativo en biología, la carga de la prueba recae sobre el reduccionista y tiene que mostrar al menos dos cosas. Por una parte, tiene que establecer la premisa de que la selección natural más las explicaciones funcionales son inadecuadas para proporcionar una explicación completa de los fenómenos evolutivos por selección natural. ¿Sí? Es decir, que las explicaciones funcionales no están lo suficientemente completadas o soportadas con base en la evidencia, o no tienen el suficiente desarrollo teórico, etcétera, de manera tal que la combinación del mecanismo de evolución por selección natural con las explicaciones funcionales o con el vocabulario funcionalista, que permite, por ejemplo, identificar los rasgos, etcétera, es una explicación inadecuada, ¿sí? Es decir, no, eso no puede contar como la mejor explicación. Pero entonces, la combinación entre la selección natural y una explicación en términos macromoleculares sí sería la explicación adecuada, porque justamente mejoraría la comprensión del fenómeno que se está pretendiendo explicar. Y una segunda premisa que el reduccionista tiene que defender o justificar es que la selección natural no es un obstáculo para reducir la biología molecular a la física, porque incluso cuando los antirreduccionistas concedan al reduccionista que la selección natural y la explicación molecular es la mejor explicación, y por lo tanto que hemos reducido en términos de la inferencia la mejor explicación, las explicaciones funcionales a las explicaciones moleculares, aún queda otro paso por dar, y es la reducción de la biología molecular a la física, ¿no? Y el reduccionista parece ver que, dado que la selección natural es un elemento imprescindible, indispensable en las explicaciones biológicas, y que la selección natural no es fácilmente reducible a la física, y que toda la biología, independientemente de si es molecular o si es funcional, se basa en la selección natural, entonces el reduccionista tiene que mostrar que la selección natural no es un obstáculo para reducir la biología molecular a la física. Y entonces el argumento del reduccionista a favor de la primera premisa es el siguiente. Consideremos la explicación como la respuesta a una pregunta ¿por qué? A una why question. Por ejemplo, ¿por qué las polillas tienen manchas oculares en sus alas? Y comparemos dos tipos de explicaciones por separado. Por una parte tenemos la explicación funcional o funcionalista, que responde a esa pregunta señalando que las manchas oculares que figuran en las alas de algunas polillas son un rasgo adaptativo de esa especie que tiene una historia filogenética concreta, etcétera, y que justamente ese rasgo es adaptativo porque permite que los individuos desarrollen la función que cumple
que cumple ese rasgo, por ejemplo, el camuflaje ante depredadores. Y entonces hasta aquí pues tenemos las explicaciones últimas en términos de Meyer, que apelan al lenguaje funcionalista y a la teoría de la evolución por selección natural. Pero el reduccionista dice que esa explicación sería incompleta o insatisfactoria. Entonces habría que reducirla en el sentido de completarla a partir de lo que podríamos decir sobre las manchas oculares en algunas polillas en términos de la biología molecular. Entonces lo que señala Rosenberg, por ejemplo, es que el reduccionista estaría interesado no solamente en proporcionar explicaciones últimas, que las proporciona muy bien la teoría evolutiva, sino que estaría interesado también en proporcionar explicaciones primeras o próximas, que son explicaciones no del por qué la especie de las polillas tiene determinados rasgos, en particular manchas oculares en las alas, sino cómo es que un individuo que pertenece a la especie o al grupo de las polillas tiene ese rasgo a partir de los genes macromoleculares, es decir, las secuencias de los ácidos nucleicos que codifican ese rasgo y al mismo tiempo las rutas bioquímicas involucradas en los procesos que tienen lugar en esos genes macromoleculares. Entonces, la primera premisa es verdadera, es decir, la biología molecular reduce a la biología funcional porque completa la explicación que tendríamos en términos de la biología funcional acerca de un cierto rasgo en relación con una especie determinada. Justamente porque las explicaciones de la biología molecular nos dan una respuesta en términos de la causalidad o de la causación eficaz. Es decir, que el hecho de que las polillas tengan los rasgos oculares no depende solamente de la historia filogenética, de las variaciones, la transmisión, la selección de rasgos, a través de la operación de la evolución, de la selección natural en la distribución alélica diferencial, y también pues, si tomamos que la unidad y el nivel de la selección es incluso los genes, etcétera, sino que la biología molecular proporciona justamente la explicación de por qué un individuo en particular tiene ese rasgo debido justamente a que existe una secuencia genética de ácidos nucleicos que codifica ese rasgo y no otro. Y entonces la moraleja de este tipo de reducción es que la biología funcional desde luego es indispensable porque proporciona el vocabulario que luego al biólogo molecular le permite identificar el explanandum, lo que se va a explicar en términos macromoleculares, ¿sí? Entonces Rosenberg sostiene que los explanantia de la biología funcional siempre serán los explananda de la biología molecular. Entonces, para entender esta idea, miremos el siguiente esquema, separado por una flecha azul. A la izquierda de la pantalla tenemos lo que habría en el mundo, a la izquierda de la pantalla tendríamos lo que habría en el mundo y a la derecha de la misma tendríamos lo que habría en nuestra representación teórica y científica del mundo. Entonces, como somos fisicalistas, podríamos decir que la relación entre las estructuras moleculares y los rasgos adaptativos son relaciones de superveniencia, pero incluso otras personas dirán que el fisicalismo no necesita la tesis de la superveniencia, sino, por ejemplo, recientemente se ha dicho que
La relación se podría concebir en términos de grounding, de fundamentalidad o de una suerte de dependencia constitutiva en términos ontológicos, pero eso es otra discusión. Digamos que los antirreduccionistas y reduccionistas, como los he caracterizado, se comprometen con la superveniencia de los rasgos en las estructuras macromoleculares que codifican los genes, etcétera. Y lo que pretendemos explicar en el mundo son justamente los eventos evolutivos como hechos históricos, que serían el explanandum de nuestras explicaciones biológicas. Y ahora, cuando pasamos del mundo a la representación científica, tenemos que la superveniencia, esa relación de fijación que nos enseña el fisicalismo, es representada por una explicación completa, que sería la mejor explicación de los eventos evolutivos. Y esa explicación completa, si el argumento anterior es sólido y válido, entonces tenemos que podríamos seguir usando el lenguaje funcional de la teoría sintética, que ese lenguaje es indispensable, pues más cuando está estrechamente relacionado. Es decir, yo personalmente no veo cómo disociar las explicaciones funcionalistas del vocabulario más amplio de la selección natural. Y entonces esas explicaciones funcionales proporcionan el vocabulario científico que nos permitiría la especificación del explanandum, ¿sí? Es decir, de los eventos evolutivos, para explicarlos luego en términos macromoleculares, proporcionando justamente explicaciones en términos de eso que denominé causación eficaz, explicación de cómo de hecho un individuo tiene los rasgos que tiene, en función justamente de la codificación de los genes. Sin embargo, aun cuando el antirreduccionista pueda conceder las razones a favor de la primera premisa, recordemos que el reduccionista tiene que establecer una segunda premisa, y es mostrar que, de hecho, aun cuando ya haya presumiblemente reducido la biología funcional a la biología molecular, tiene que reducir la biología molecular a la física, ¿sí? Porque queremos justamente ser consistentes con nuestro compromiso con el fisicalismo, que nos dice que la física está en lo más fundamental de la realidad y que constriñe los niveles de organización que están hacia arriba. Y entonces aquí el problema que diagnostica el antirreduccionista es que el lenguaje de la selección natural o el proceso de la selección natural, tal como lo entendemos a partir de esos 5 principios explicativos, etcétera, parece difícilmente reducirse a la física. Es decir, los físicos no explican los fenómenos físicos fundamentales apelando a la selección natural. No usan, por ejemplo, el teorema fundamental de Fisher o la ecuación de Price para explicar los distintos fenómenos físicos. Y aún más, la selección natural parece ser una herramienta necesaria en todos los niveles o sectores de la biología, no solamente en la síntesis moderna, sino que incluso también se usa el vocabulario de la selección natural para entender los eventos, los procesos, etcétera, macromoleculares o que tienen lugar en relación con las secuencias genéticas. Y entonces, si el lenguaje de la selección natural y el lenguaje funcionalista es ubicuo en la biología y no hace parte de la física, entonces, ¿cómo podremos llevar a cabo la reducción? Es decir, ¿en qué sentido las explicaciones de la física podrían completar las explicaciones de la biología, que se basan fundamentalmente en la selección natural? Y entonces,
esto pone al reduccionista en un callejón sin salida, porque le ofrece, digamos, tres opciones que no son muy convincentes o muy prometedoras. La primera es concebir a la selección natural como una primitiva de nuestras teorías, es decir, como si fuese una suerte de ley, pero que solamente gobierna los fenómenos biológicos en su nivel más complejo y más alto de organización, es decir, en el nivel macromolecular y últimamente en el nivel adaptativo de los rasgos. Pero si la selección natural es una primitiva, entonces eso es incompatible con el fisicalismo, porque se estaría diciendo que no solamente las explicaciones biológicas serían autónomas y adecuadas, porque la selección natural permite eso, sino que incluso los mismos fenómenos biológicos que suceden en el mundo no estarían fijados por los fenómenos físicos, sino que obedecerían sus propias leyes. Es decir, es como si el reino de lo vivo estuviese desconectado del reino de lo físico más básico. Y entonces, pues la alternativa a la primitiva sería negarla y entonces considerar al mecanismo de selección natural o al principio de selección natural como un principio explicativo derivado, ¿sí?, de leyes o principios explicativos propios de la física o por lo menos de la química orgánica. Pero si esto es correcto, como ya hemos visto en las críticas a la reducción teórica y también en parte en la reducción explicativa, si aceptamos que el principio de la selección natural es un principio derivado de principios físicos, por ejemplo, de leyes fundamentales físicas, entonces la selección natural sería incompatible con la asimetría histórica y la realizabilidad múltiple, como ya vimos, de los hechos evolutivos, porque en relación con la asimetría histórica, lo que tenemos en las explicaciones físicas es que nos permiten hacer no solamente predicciones, sino también retrodicciones, o explicar hechos del pasado en términos de hechos del presente. Pero debido a que la evolución es un fenómeno histórico, entonces es claramente asimétrico, es decir, uno solamente puede entender los fenómenos presentes en términos de los fenómenos pasados. Y así es, de hecho, como proceden o cómo se estructuran las explicaciones de carácter histórico. Entonces, tampoco podemos, si somos reduccionistas, asumir de manera satisfactoria o de manera justificada que la selección natural es un principio derivado de la física. Y entonces queda una tercera opción que no sé si se está explorando en la actualidad, pero Rosenberg la sugiere, donde tenemos que concebir a la selección natural como un principio, como un mecanismo que opera en todos los niveles de la realidad, que está presente en todos los niveles de la realidad, es decir, que no está restringido al reino de lo biológico, como asume la tesis primitiva, sino que incluso se pueden, al menos algunos fenómenos físicos obedecen el proceso de selección natural también. Entonces uno podría hablar, por ejemplo, del cambio de un sistema a otro sistema en términos precisamente evolutivos, siguiendo el mecanismo de selección natural. Entonces, pues si decimos que la selección natural es un principio promiscuo, operaría incluso en sistemas físicos y esto permitiría, de acuerdo con Rosenberg, conciliar la tensión que señalé inicialmente y que está en el centro de este debate entre el compromiso metafísico con el fisicalismo, que reduccionista y antirreduccionista conceden, y la autonomía última de la biología. Y esto es más o menos una manera de caracterizar en términos de los resultados de toda esta discusión que traté de reconstruir del estado actual del debate. Esto abre desde luego otras rutas para aproximarnos a él, por ejemplo, abandonar ciertos
presupuestos en relación con la naturaleza de la explicación, con la naturaleza del conocimiento biológico, con la estructura de las teorías científicas, con los principios, los mecanismos, las leyes, las hipótesis, etcétera, que están involucradas en los distintos sectores de la biología, en la síntesis extendida, en la genética mendeliana, en la teoría de la evolución por selección natural, en la biología macromolecular, en la química orgánica y en la física. Entonces hay diferentes perspectivas para tratar de ver que parte del problema del reduccionismo tiene que ver justamente con que se asumen compromisos que no se tienen por qué aceptar o conceder. Entonces, si uno tal vez revisa algunos de esos compromisos en relación con los tipos que intenté caracterizar, entonces a lo mejor el desacuerdo entre reduccionistas y antirreduccionistas, que involucra no solamente a filósofos de la biología, sino también a algunos biólogos que se han pronunciado al respecto, podría avanzar. Y ya para terminar, voy a señalar algunas conclusiones de manera telegráfica. Vimos que el problema del reduccionismo en biología es epistémico, es decir, tiene que ver con cuál es la mejor explicación biológica. Este problema del reduccionismo surge de las tensiones entre el compromiso con el fisicalismo y el compromiso con la indispensabilidad de la biología funcional. Este desacuerdo no es otra cosa que lo siguiente: mientras que el antirreduccionista sostiene que la biología funcional es autónoma y adecuada, el reduccionista afirma que la biología funcional se puede complementar con base en la biología molecular, ¿sí? Y entonces, en ese sentido, reducirla para proporcionar una mejor explicación de los eventos biológicos. Señalé que la reducción teórica es imposible porque es un modelo inadecuado para caracterizar la reducción entre conocimientos de distintos dominios, y que la otra alternativa a este modelo de la reducción teórica, que es el modelo de las reducciones de las explicaciones, sería parcialmente satisfactoria si la premisa 1 es verdadera, y eso pues se podría o no conceder, pero en todo caso el antirreduccionista, al rechazar P2, está dejando en medio camino al programa o a los intentos del reduccionista por motivar el reduccionismo en términos explicativos, justamente porque al rechazar P2 está señalando que la selección natural es relevante incluso en la biología molecular y no se tiene aún una solución disponible para reducirla a la física, por las razones que mencioné anteriormente. Y eso es todo. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias, Duyan. Gracias por tu presentación. No sé si tengamos, bueno, antes de continuar, les recuerdo a todos los que nos están viendo, sea por Facebook o por Zoom, que pueden realizar sus preguntas para nuestro ponente, para Duyan. Los que nos están viendo por Zoom, les recuerdo, sería bueno, es fundamental si hacen sus preguntas en el recuadro, preguntas y respuestas. Y los que nos ven por Facebook Live pueden hacer sus preguntas en el cuadro de comentarios abajo del video. Yo nada más le cuento pues aquí a los que nos están viendo y el ponente, que tuvimos varios comentarios o saludos en Facebook Live, pero son solo comentarios desde distintas partes del país, desde distintos países. Hay saludos desde Santiago de Miahuatlán, en Puebla, desde Costa Rica,
desde Santa Rosa de Cabal. Bueno, y hay una pregunta de Paniel Pariona que dice si le podríamos recomendar una referencia sobre el tema del reduccionismo en biología para profundizar. Bien, ¿tenemos alguna referencia? Yo creo que tal vez el texto de Rosenberg que estuviste citando. Sí, yo creo que la mejor lectura para enterarse de la discusión y sobre todo del estado actual, al menos en el 2017, es la lectura de la entrada de la enciclopedia de Stanford sobre reduccionismo en biología. Pero eso está en inglés. Si no se lee en inglés, entonces yo creo que el capítulo del libro de Diegues, La vida bajo escrutinio, no recuerdo exactamente el número del capítulo, pero se llama Reduccionismo y sus razones, podría ser muy útil también. Capítulo 8. Sí, perfecto. Bueno, aquí hay una pregunta que yo realmente no sé si pues qué tan conectada esté con lo que acabaste de decir, Dubia, pero también nos pregunta Aura Patiño Rico por Facebook Live, nos dice, excelente presentación frente a esta explicación sobre el reduccionismo en biología. ¿Cómo podría responderse a la noción de reduccionismo biológico que tienden a criticar movimientos feministas? Sí, yo creo que tal vez ahí se está hablando más bien de reduccionismo en el sentido de diccionario, pero no sé qué piense Dubia. En parte sí y en parte no. En parte sí, porque, bueno, yo no creo que los movimientos feministas, al menos los más serios, los que hacen teoría feminista de manera sistemática y rigurosa, vean problemas en este conjunto de aproximaciones, porque los intereses o los valores detrás de estas aproximaciones son lo suficientemente técnicos como para uno apreciar ahí relaciones entre los sesgos cognitivos y los sesgos de género. Pero ¿cuál es la parte en la que tal vez sí hay una relación? Cuando, por ejemplo, se tratan de justificar ciertas visiones metafísicas o ciertas visiones morales o políticas relacionadas justamente con los roles de género en términos de la biología, pero justamente así interpretaciones o usos inadecuados acerca de lo que nuestras mejores teorías biológicas, independientemente de si es biología clásica, síntesis moderna o biología molecular, nos dicen acerca de los fenómenos biológicos. Yo creo que aquí ocurre algo similar a lo que ocurre cuando se usa a la teoría de la evolución por selección natural para justificar compromisos metafísicos, por ejemplo, sobre la existencia o no existencia de Dios. Entonces, lo que cabría señalar aquí, siguiendo un poco a Sober, a Elliot Sober, es que una cosa es lo que dicen las teorías científicas y lo que incluyen las teorías científicas en su contenido, y otra cosa es lo que sugieren las teorías científicas. Y esas sugerencias suelen variar, estar en conflicto y ser en principio contestables. Gracias, Dubian. Tenemos también otra pregunta aquí en el chat, que por cierto está en el chat y la vi por casualidad. Normalmente veo las de preguntas y respuestas y dice Ryan Reboredo Chocano. El fisicalismo no es reducir el análisis a datos de la física, más bien es imitar sus ventajas epistemológicas. Ese es un comentario más que una pregunta. No sé si quieres responder algo a eso, Dubian, o si seguimos con otras preguntas. Sí, yo estoy de acuerdo, bueno, estaría de acuerdo con eso, porque justamente lo que ha motivado el reduccionismo en biología ha sido no solamente el éxito cognitivo de la física,
sino también algunos casos ejemplares que desde el punto de vista filosófico se pueden discutir, donde se ha logrado la reducción de teorías físicas menos generales a teorías físicas más simples y generales. Y entonces, si la reducción en el terreno de la física no solamente es deseable, sino que es posible, y ha representado ciertas ventajas, por ejemplo, medidas en términos de progreso en la comprensión de los fenómenos, por ejemplo, lograr predicciones más precisas o explicaciones que amplían los dominios de aplicación, o que logran ser consistentes no solamente en términos internos, sino en relación con otros sectores de otras disciplinas científicas. Entonces, a lo mejor en biología podamos conseguir ese mismo progreso epistémico si emulamos las reducciones que presumiblemente se han logrado en la física. El asunto es que, como mostré claramente, eso no es tan sencillo, justamente porque los elementos que están involucrados en la manera como los biólogos construyen sus explicaciones parecen ser muy distintos y desconectados, al menos diría el antirreduccionista, de los elementos que constituyen las explicaciones físicas. Por ejemplo, la existencia de leyes o el papel que tendría la selección natural en los distintos sectores de la biología, donde parece ser omnipresente, pero que no lo tiene en la física. Cris, no sé si, gracias Dugan. Cris, no sé si haya preguntas aquí en Zoom. Hola, sí, creo que mi conexión está un poquito inestable. Si alguna cosa, alguien me reemplaza. Sí, Dubia, mira, hay un par de preguntas acá más o menos relacionadas, entonces te las voy a hacer las dos y luego hay otra un poco diferente. Dice Aida Vargas, ¿cuál es la situación actual del reduccionismo biológico con las neurociencias? ¿Se podrá llegar a un acuerdo entre los diferentes tipos de reduccionismo? Y de manera más o menos relacionada, Daniel Prieto pregunta, ¿cómo afecta el reduccionismo en la biología a las ciencias que dependen de la biología, como la psicología, la psiquiatría o la medicina? Sí, buenas preguntas. Creo que puedo responderlas simultáneamente. En la medida en que uno reconozca que los fenómenos mentales que la neurociencia pretende reducir a los fenómenos cerebrales, dependen al mismo tiempo de fenómenos macromoleculares, es decir, no de procesos físico-químicos de los cuales habla la física o la química, sino de procesos involucrados en secuencias genéticas, como la producción de enzimas, de proteínas, que eso es lo que sucede en nuestra materia gris. Entonces, si los argumentos reduccionistas a favor de la reducción de la biología funcional, y si consideramos además los fenómenos mentales como en términos funcionales, entonces podríamos hacer una suerte de reducción explicativa biológica de los fenómenos mentales a los fenómenos neurológicos o cerebrales. Pero esa reducción no tendría como término a la física, sino a la biología molecular. Y no sé si esto daría una suerte de soporte evidencial adicional al naturalismo biológico de Searle, porque él pone justamente el nivel de la explicación naturalista de los fenómenos mentales en los procesos cerebrales, pero justamente sujetos al mecanismo de la selección natural. Tal vez Santiago pueda complementar eso ahí. Sí, es una pregunta y una discusión que están bastante, que generan bastante controversia ahora en filosofía y en particular en filosofía de la mente, en filosofía de las ciencias cognitivas. Y obviamente tiene que ver con el nivel
adecuado donde se realizan los fenómenos mentales, ¿cierto? Es preguntarse si los fenómenos mentales pueden ser, digamos, bueno, hay varias preguntas, como hemos visto en esta charla, que me parece que es muy interesante ver que las mismas discusiones que se plantean en filosofía de la biología, pues se derivan o se plantean en filosofía de la mente también. Y pues yo creo que también uno podría pensar que la forma como se responda en alguno de los lados, sobre todo yo creo que en filosofía de la biología, pues va a influir cómo se responda y cómo se entienda la solución a estos problemas en filosofía de la mente. Entonces, para decirlo, sí, siguiendo lo que venía diciendo Duvian, hay autores que han sostenido que los fenómenos mentales son fundamentalmente fenómenos biológicos, y como decía Duvian, pues uno de los filósofos que ha sostenido esto es John Searle, y cuando se sostiene esto, se quiere decir es que no se puede ir más abajo digamos, en los niveles a buscar dónde son los fenómenos mentales, y la explicación debe ser en términos de estados, digamos, estados neuronales, pero sin reducirlo como a un estado en particular, sino tal vez a la composición de, si ustedes quieren, del sistema nervioso, la interacción de todo el sistema nervioso en sí mismo. Y eso por un lado, y por otro lado está el hecho yo quería decir otra cosa también, porque aquí también la segunda pregunta tenía que ver con cómo eso afectaba a otras disciplinas como la psicología, la psiquiatría o la medicina. Y ya ahí es una cosa más, digamos, más compleja, porque no es solo decir que, como veníamos diciendo, que la mente superviene en el cerebro, ¿cierto? Que digamos que casi todos están de acuerdo en eso, sino que ya, por ejemplo, cómo tratamos enfermedades mentales, ¿cierto? Si un psicólogo está frente a una persona que llega, por ejemplo, con un ataque de pánico, ¿cómo combatir esto? Entonces, la pregunta obviamente es, ¿cuál es el mejor tratamiento? ¿Cuál es la mejor, no solo explicación, sino también cuál es la mejor forma de acercarse a a este fenómeno? Y claro, si uno, digamos, depende de la perspectiva que uno adopte, también ahí habrá consecuencias, y obviamente eh, también vuelvo y sobre lo que tomamos al inicio, puede que uno diga que al final de cuentas todo es físico, pero de ahí no se deriva que también todos los tratamientos o los más adecuados sean físicos. Entonces esto es también para demostrar cómo en todas estas discusiones pues hay muchas aristas y muchas posiciones posibles, porque aun cuando no esté de acuerdo en que, por ejemplo, los fenómenos mentales sean físicos, no por ello se sigue que los mejores tratamientos sean, por ejemplo, solamente los tratamientos de químicos, ¿cierto? De dar una píldora o una pastilla al paciente. Entonces, todo eso es para mostrar que el reduccionismo, digamos, al menos metafísico, de reduccionismo metafísico y de tesis como la tesis de la superveniencia, no se sigue que necesariamente los tratamientos sean farmacológicos. Pero no sé si ya con esto, yo creo que no quiero darle más vueltas al asunto. Cris. Hay como más preguntas. Hay una pregunta, sí, hay una pregunta, me están escuchando, ¿sí, cierto? Hay una pregunta de Alejandro Pérez, bueno, un poco más básica, que yo creo que Dubian hasta cierto punto cubrió en la charla, pero bueno, podemos repasarlo. Alejandro Pérez pregunta, ¿en qué se diferencia la reducción teórica de la epistémica y la metafísica? Sí, muy simple. El reduccionismo metafísico es el fisicalismo, que tanto reduccionistas como antirreduccionistas aceptan. Y la discusión es entonces en torno a la reducción epistémica, la posibilidad de reducir la biología evolutiva de la biología molecular, que siendo más exactos también es evolutiva, porque usa la selección natural.
Pero dentro de la reducción epistémica hay dos enfoques para concebir eso. Uno dice que uno está reduciendo una ciencia en términos epistémicos a otra ciencia cuando está tomando como unidad de análisis las teorías. Entonces, en ese caso estamos hablando de la reducción teórica. Y el modelo pospositivista que caractericé y discutí en la presentación se compromete con una visión muy particular de la estructura de las teorías científicas, que es la visión sintáctica, y que concibe la naturaleza de la explicación como deducción. Explicar es deducir enunciados a partir de otros, y la reducción de una teoría a otra teoría como la deducción de leyes más generales, la reducción, perdón, de leyes menos generales a partir de leyes más generales o fundamentales. Eso es la respuesta breve. Bueno, hay dos más por acá en el chat. Este es de Ryan Reboredo y dice: gracias, no sé, más bien está comparando el reduccionismo de la física con el determinismo mecanicista, porque en la física se saben y manejan espacios de desconocimiento como agujeros negros, principio de Heisenberg, como parte del trato cognitivo. Ese es un comentario, no sé si tenés algún contracomentario a eso. O sea, ¿en qué medida se estaría manejando acá el reduccionismo de la física con respecto al determinismo mecanicista? Sí, pues parte de la discusión o de la pelea que tienen los antirreduccionistas con los reduccionistas tiene que ver justamente con que la física, al parecer, se compromete con leyes fundamentales que son leyes deterministas, es decir, concibe los sistemas físicos que explican cómo, obedeciendo ciertas leyes que a partir de condiciones iniciales nos permiten predecir el estado futuro de ese mismo sistema. Sin embargo, si uno, es que depende también de qué física estemos hablando, porque si estamos hablando del nivel cuántico, entonces el determinismo ya no tiene lugar ahí. Pero la discusión en filosofía de la biología sobre el reduccionismo tiene que ver con la reducción de la biología macromolecular, que todavía usa el lenguaje de la selección natural, a la química orgánica o a la física de la mecánica clásica. Eso es. Ajá. Desde luego hay intentos por hacer la reducción a la cuántica y a distintas versiones de la cuántica, pero esa es otra discusión. Entonces, una primera observación que se puede sacar es que la reducción de la biología a la física no tiene que comprometerse necesariamente con una versión determinista de los eventos físicos. Y una segunda observación que se podría hacer es que incluso algunas personas podrían considerar que las leyes fundamentales de las que habla la física no satisfacen o no resisten el test nomológico, y entonces que lo mejor que se puede hacer es concebirlas como leyes ceteris paribus, es decir, que en el terreno de la física también hay excepciones a las leyes, ¿sí? O que las leyes solamente son verdaderas respecto del modelo idealizado en el cual sí se cumplen. Y entonces eso pues presentaría algunas dificultades adicionales para hacer la reducción de la biología a la física. Si decimos que las presuntas generalizaciones legaliformes de la biología, por ejemplo, las 3 leyes de Mendel, no son leyes porque tienen excepciones, pero las leyes de la física también tienen excepciones. Entonces, sí se puede hacer una reducción en términos de leyes entre los dos campos, entre leyes ceteris paribus, o no se puede hacer. Esa es otra cuestión que se podría considerar.
Bueno, aquí hay otra pregunta que, precisamente revisándola con Santiago, de pronto si la quieren aclarar. Edison Pinilla dice, ¿sería válido pensar en la materialización de las hormonas y sus repercusiones en la realidad? De pronto, no sé si Edison, antes de terminar la sesión, quiere por este mismo medio aclarar a qué se refiere con materialización de las hormonas, que al fin y al cabo las hormonas son materiales. Entonces, de pronto nos aclare a qué se refiere un poquito y se podría hacer la pregunta o analizar. Listo. Cris quería hacer una pregunta. Y si quieren, para ir cerrando, que ya casi se nos acaba el tiempo, yo le quería hacer una pregunta a Dubian, pues porque él sabe, porque yo trabajo en ecología y me llama mucho la atención de que esto siempre queda como por fuera de estas discusiones. Entonces, sí, de hecho, incluso me parece que en lo que plantea Rosenberg y otros, incluso están dejando por fuera una buena parte de la teoría evolutiva, porque parece que la discusión está basada en si la biología funcional, y cuando ellos hablan de biología funcional están hablando, hasta donde entiendo, de cambios evolutivos por selección natural, se puede reducir, bueno, la física, etcétera, pero casi no hablan de otros cambios evolutivos, ¿cierto? O sea, cambios evolutivos por teoría genética y por filogénico, yo no veo cómo, pues, por qué no se pueden también quizás explicar en términos de la física para un reduccionista o no. Y también me llama mucho la atención que la discusión parece, sí, la biología, pero no toda la biología hace eso. O sea, en ecología estamos hablando de un montón de fenómenos en niveles de complejidad altos que no son fácilmente reducibles a la física, ¿cierto? Y entonces, bueno, mi pregunta es si la discusión del reduccionismo en biología se ha centrado solamente en selección natural y nada más, o si se ha ampliado a otros campos de la biología. Buenas preguntas. Sobre lo primero, la discusión, digamos que sí ha dado mayor importancia a la selección natural como uno de los mecanismos involucrados en la evolución, justamente porque digamos que es como el principio explicativo que el antirreduccionista ve que desempeña un papel preponderante en las explicaciones. No solamente en las explicaciones, por ejemplo, acerca de las variaciones en las frecuencias alélicas o de cómo también los fenómenos de la herencia están sujetos a la selección natural, de cómo la selección selecciona ciegamente distintos genes que luego van a ser los que se hereden por reproducción diferencial, etcétera, sino porque incluso también el lenguaje funcional de la selección natural es lo que les permite a los biólogos moleculares identificar ciertas secuencias de ácidos nucleicos como codificando en última instancia los fenotipos. ¿Sí? Es decir, entonces el énfasis en la selección natural tiene que ver con eso, lo cual no significa que las otras variables involucradas en el proceso de la evolución, como un fenómeno histórico que explica la biología, no puedan también ponerse sobre la mesa. Es decir, los antirreduccionistas consideran que dentro de su argumento es suficiente con citar el caso de la selección natural para mostrar que el reduccionismo es falso, ¿sí? Y en relación con los fenómenos biológicos más complejos, es decir, que no tenemos comunidad de análisis a los genes o a los individuos, sino que, por ejemplo, en ecología tenemos en cuenta las poblaciones, no veo por qué. Yo creo que se podría hacer una analogía entre este mismo tipo de argumentos y los argumentos de los fenómenos biológicos más altos, ¿sí? En el nivel de organización, porque esos fenómenos también se explicarían, aunque podría equivocarme, a partir de los mismos principios explicativos que gobiernan los fenómenos evolutivos, ¿sí? Es decir, las poblaciones en ecología también están sujetas a los mecanismos de selección natural. Sí, bueno, esa sería la discusión, que quizás no es tan sencillo como eso, sino que incluso pueden haber mecanismos por encima del nivel, del nivel que tú estás analizando, que pueden explicar. O sea, no lo puedes reducir a un nivel inferior, sino que en la explicación pueden contar mecanismos o factores del nivel superior. Entonces ahí la cosa no es idéntica, ¿no?
Claro, pero entonces eso sería un argumento, según parece, adicional en apoyo del antirreduccionismo, Sí, porque habría mecanismos de alto nivel, en principio emergentes, ajá, que no se pueden reducir. exacto. Sí, muchas gracias. Y creo que ya Santi va a cerrar, ¿cierto? Sí, sí, muchas gracias a todos. Agradecemos al profesor Dubian Cañas por su presentación y a todos los que nos ven a través de Zoom y de Facebook Live del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia. Les recordamos que pueden ver toda nuestra programación en la página web del instituto, http://filosofia.uda.edu.co. Y les recordamos que, dado que el próximo lunes es festivo en Colombia, nos vemos el lunes 24 de mayo en el mismo link de Zoom y por el Facebook Live del Instituto de Filosofía. Ese día tendremos una charla sobre el concepto de especie a cargo del profesor Camilo Ramírez del Instituto de Biología de la Universidad de Antioquia. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Hasta luego.